Bueno, pues somos Marta García y María Palau, somos periodistas, escritoras y autoras del libro Indignas hijas de su patria, crónicas del Patronato de Protección a la Mujer en el País Valenciano. Pues este libro, Indignas hijas de su patria, surge mientras Marta y yo estamos acabando la carrera. Estábamos haciendo un reportaje sobre la cárcel de mujeres que existió aquí en Valencia, en el convento de Santa Clara, y casi por casualidad dos historiadoras, que son Melanie Ibáñez y Vicenta Verdugo, nos nombran que durante el franquismo, no nos dicen ni siquiera muy bien las fechas porque no tenían mucha información, existió una institución que controlaba los cuerpos y los comportamientos de las mujeres. Nos pusimos a investigar, quisimos hacer un primer reportaje. Este reportaje se convirtió en un reportaje en 2 partes, luego en un reportaje en 3 partes, y al final la Diputación de Valencia y la Unión de Periodistes Valencians convocaron la beca Josep Torrent. Nos presentamos casi un poco por probar, hasta que un día nos llamaron y nos dijeron que la beca era nuestra y nos pusimos a escribir el libro. Bueno, yo creo que muchísimas cosas, ¿no? Hablamos de que cuando nosotras empezamos a investigar sobre el patronato, era 2021, ya se habían publicado algunos estudios, algunas investigaciones sobre esta institución, pero no se conocía tanto como se conoce ahora. Respecto a las cosas que hemos descubierto, yo creo que una de las cosas más importantes es a quién hemos descubierto, ¿no? Todas esas mujeres supervivientes de la institución que vivieron en su propia piel la represión del franquismo, pero también de la democracia, ¿no? Porque hablamos de que el patronato estuvo activo hasta 1985, y yo creo que para mí esa es una de las cosas más importantes, ¿no? Todas esas mujeres que nos hemos encontrado durante el camino y que forman ahora parte ya de nuestra vida. Y yo creo que también desmontar, ¿no?, un poquito ese Franco murió en el 75 y ya está, ¿no? Y este país cambió radicalmente. No fue así, hubo muchísima lucha detrás que empezó incluso antes de que muriese Franco y siguió habiendo mucha represión después. Y en este caso mucha represión contra mujeres jóvenes que prácticamente no importaban a nadie. Franco murió en el 75 y miles de mujeres siguieron siendo encerradas hasta el 85. Indignas hijas de su patria, como libro, se publica en 2023, aunque ya llevábamos 2, casi 3 años investigando sobre el patronato de protección a la mujer, pero muy pronto nos damos cuenta de que nuestro compromiso con las supervivientes del patronato y nuestro compromiso con todas estas historias y con divulgar la existencia de esta institución y divulgar acerca de la represión sobre las mujeres iba mucho más allá de escribir un libro. Por eso nos implicamos al 100% con ellas, nos gusta decir que las acompañamos, porque realmente no es otra cosa, lo que hacemos es acompañarlas, y dentro de este macroproyecto ya en el que se ha convertido Indignas, nos ofrecen desde una productora que se llama Visila, o una productora valenciana, formar parte del equipo de un documental. Nos ofrecen ser co-guionistas sin que nosotras hubiésemos hecho un guión nunca, y nos ofrecen salir en ese documental también como entrevistadas, pero sobre todo formar parte del equipo a todos los niveles, ¿no? Aunque oficialmente somos co-guionistas, junto con Gaby Ochoa y con Esther López Barceló, hemos estado en todos los rodajes, hemos estado en todo el proceso de crear y después de construir este documental, y es una pieza más de todo lo que estamos intentando, siempre de forma colectiva, con otras investigadoras, con otras supervivientes, llevar a cabo. Ojalá salgan más libros, no nuestros, de muchas otras mujeres, ojalá salgan muchos más documentales y ojalá todo esto provoque que muchas más mujeres sean capaces de dar un paso adelante y contar su historia. Sí, yo creo que además también una de las cosas que para nosotras fue más impactante durante el proceso del documental fue acompañar a todas estas mujeres a los espacios, en algunos casos donde habían sido represaliadas, ¿no? El poder entrar a todos esos espacios, conocer cómo son por dentro actualmente y ponerles imagen, ¿no? Ver cómo son, para nosotras fue además muy impactante. Yo creo que
el centro que más nos impactó fue un reformatorio, bueno, lo que era un reformatorio, que ahora es un colegio que está en Torrent, y acceder a ese macroedificio que, ¿no?, que aún tienen pues las adoratrices, para nosotras fue muy impactante. El documental se llama Informe Patronat de Protecció a la Dona. La productora, como hemos mencionado, es Bisílaba, pero este documental se emitió en Apunt dentro de una serie documental que se llama Informe. Se emitió curiosamente el 9 de junio de 2025, la noche después de que la CONFER, las órdenes religiosas femeninas, pidieran perdón a las supervivientes del patronato, y hace muy poquito nos hemos enterado de que el documental ha sido nominado como mejor serie documental a los premios Lola Gauss. Pues yo creo que la relación que nosotras particularmente hemos creado con las supervivientes de la institución es ya una relación que va más allá del libro, del proyecto y del patronato. Muchas de ellas forman ya parte de nuestra vida y de nuestro día a día, ¿no? Hablamos con ellas diariamente y forman parte, pues eso, de nuestro círculo de gente más cercana. Pienso sobre todo, por ejemplo, en Consuelo García del Cid, en Pilar Dasí, que además, como vive aquí en Valencia, pues la relación con ella es mucho más fluida, ¿no? Pero son muchísimas las supervivientes con las que tenemos relación, y siempre dicen una frase que a nosotras nos encanta, que es que el patronato las hizo rebeldes con causa, y tienen toda la razón, porque además de formar parte de nuestra vida, es que nosotras las admiramos como mujeres y como, pues, las rebeldes y las luchadoras que son. Las admiramos porque nos acercamos a ellas como supervivientes del patronato y nos damos cuenta en todos los casos muy rápido que sí, el patronato les partió la vida, que sí, el patronato fue una etapa muy importante de su adolescencia, de su juventud, que las marca hasta el día de hoy y que trae consecuencias, pero que la palabra supervivientes es de una forma completa, ¿no? En su caso, son supervivientes porque sus vidas han seguido, porque salieron de allí, porque les han pasado muchas más cosas, aparte del encierro en el patronato, buenas y malas, y porque nos acercamos a ellas nosotras como periodistas, entendiéndolas como testimonios, y nos damos cuenta de cuánto hemos aprendido y no esperábamos aprender tanto, la verdad. Pues yo es que nunca sé decir una historia que nos ha marcado. Yo creo que todas las historias que nosotras hemos ido conociendo y hemos ido escuchando a lo largo de estos 5 años que llevamos investigando sobre el patronato, todas tienen sus peculiaridades, pero todas son impactantes, y a nosotras nos marcan todas. Siempre que, sí, cuando alguien nos pregunta, a mí siempre me cuesta elegir, ¿no? Pues yo es que, claro, me pongo en la piel de una adolescente que con 15, 14 o 16 años es encerrada en un reformatorio por hacer cosas que, no, como decía María, ¿no?, que nosotras hacemos y que no nos planteamos. Es que yo a partir de ahí ya me parece una historia impactante, ¿no? Entonces, para mí siempre es muy difícil como decidir una. Es que a mí lo que más me impacta de todo esto no es una historia concreta de una mujer, sino es la capacidad que tienen todas ellas de reírse cuando están contando su historia. Consuelo está contando las barbaridades que le hicieron, las barbaridades que vio que le hacían a otras compañeras, y es capaz de soltar una broma y de reírse. Pilar también. Paca, ni te cuento. Y tú te ríes con ellas porque a lo mejor hace 5 minutos estabas llorando, pero cuando las ves reírse de una forma tan sincera, ni siquiera lo controlas, ¿no? Tú también te ríes. Y esto es algo que yo creo que viene de muy atrás, ¿no? Viene de cómo aprendieron a sobrevivir y a resistir en el patronato, porque ellas no son víctimas, lo dicen, ellas son supervivientes porque han conseguido hacer algo con todo aquello que les pasó, y han conseguido salir, y han conseguido articularlo, contarlo, pero es que allí también aprendieron a sobrevivir, y por muy represivo, por muy opresor, por muy asfixiante que fuese el régimen en el que vivían dentro de estos reformatorios, también encontraron espacio para la risa, encontraron espacio para el cariño entre compañeras, y creo que esa fue
y sigue siendo su gran victoria. Nosotras, como investigadoras y como supervivientes en su caso, reclamamos 3 cosas. La inclusión de todas estas mujeres en los supuestos de víctima del artículo 3 de la Ley de Memoria Democrática, porque no se las recoge explícitamente. La apertura de los archivos. Hay muchísimos archivos a los que las investigadoras todavía no hemos conseguido llegar. Hay muchísimos archivos que en algún momento determinado, tanto a investigadoras como a supervivientes, nos han negado el acceso argumentando que no tenían documentación sobre el patronato y luego nos hemos dado cuenta, porque ha ido otra investigadora, que sí tenían. No es una crítica directa al personal de los archivos, sino a la falta de recursos que sabemos que existen. Y la tercera sería la creación, que también iría muy relacionado con esta apertura de archivos, la creación de una comisión de investigación o comisión de la verdad que nos permitiría escuchar más testimonios, acceder al máximo de archivos posibles y acceder a los archivos que todavía a día de hoy conservan las órdenes religiosas femeninas. Bueno, yo creo que esto es una cosa que muchas veces nos preguntan cuando vamos a dar charlas. Además es un tema, pues supongo que por nuestra edad suele ser recurrente, ¿no? Los jóvenes que somos. Y nosotras siempre solemos decir lo mismo cuando nos preguntan que demos un mensaje, y es que quien nos esté escuchando, quien nos esté viendo, que pregunte en su casa, que pregunte a las mujeres cercanas, porque aunque no hubieran estado encerradas en el patronato, todas tienen una historia que contar y todas pueden aportar algo. Y a esto también le sumamos siempre que cuenten lo que cuenten, que las crean, ¿no? Porque muchas veces lo que se encuentran estas mujeres es que muchas veces han contado cosas que no les han creído. Entonces, yo creo que serían esas 2 cosas, por mi parte. Sí, y quizá yo tardé algo en hacerme esta pregunta, ¿no? Pero surgió bien al principio de que empezamos a escribir el libro y nos hemos dado cuenta que con los adolescentes también funciona muy bien, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotras hoy como jóvenes que no podían hacer nuestras abuelas cuando tenían nuestra edad? Y esa es la clave. El patronato encerró a niñas, adolescentes, a jóvenes de nuestra edad, de la edad de tantas otras jóvenes, por hacer cosas, porque era así de simple, por hacer cosas que nosotras hoy en día hacemos y no nos cuestionamos. Cuando les ponemos a las personas jóvenes a las que hemos explicado qué es el patronato, esta comparativa, tú puedes hacer esto y tu abuela no podía, y tú lo estás haciendo sin cuestionarte cómo has conseguido ese derecho o ni siquiera que tienes ese derecho. Les impacta muchísimo porque se dan cuenta que por comportamientos cotidianos de su día a día podían haber sido encerradas en un reformatorio contra su voluntad, sin juicio, sin sentencia, sin saber cuánto tiempo pasarían allí. Y de ahí el hacer todas esas preguntas y de ahí el creer a todas esas mujeres, porque aunque parece increíble, estuvo ocurriendo, no solo el patronato, hablamos de una represión mucho mayor, mucho más amplia, estuvo ocurriendo durante más de 40 años.